Gracias por las oraciones, por estar orando por mi padre y por la cirugía de mi hermano, el pastor Pablo. Fue muy bien su cirugía, ahora está en recuperación y mi padre fue transferido a un centro de terapia y recuperación. Los médicos todavía no saben lo que tienen, pero llegaron a la conclusión que no fue un AVC, un derrame, y descubrieron que una grande falta de magnesio y potasio, que son esenciales para los neurones, las sinapsis de los neurones para que se comuniquen, para que pasen la mensaje uno para el otro. Tal vez sea eso que está faltando para mucha gente, falta de potasio, ¿no? A veces la mente no... Bueno, de cualquier forma, ore por él porque en ese lugar que nosotros, que fue, no puede haber visitas ni familias, completamente isolado, debido a haber gente de altísimo riesgo. Entonces la familia tiene que quedarse por fuera de un vidrio y a partir de mañana va a haber un tablet que va a estar disponible en ciertos horarios para que la familia pueda hablar con él y así lo vean, por lo menos por el FaceTime o por algún aplicativo parecido. Y quiero que oren por él. Es algún cambio para él porque él nunca le gusta estar solo y él ahora está completamente solo. Pero dicen que ya se recuperó bastante, que ya está mejor. Pero él siempre es bien dependiente de la comunión de la familia, de la presencia de la familia. Entonces, oren por él, por favor. Hoy día queremos hablar del libro de Jonas. Bueno, yo quiero hablar, si pudiera dar el título de este mensaje, y si tú quieres anotar, tú que ves por internet, y si tú que nos estás viendo por Fortaleza o de algunos otros países, sean bienvenidos. Que este culto, que este mensaje sea para su corazón, así para nosotros. Y que Dios los bendiga esta noche. Entonces, yo le podría dar un subtítulo a este mensaje. Así, estos pequeños títulos que fue colocado en el video, a veces no hace parte... bueno, realmente no hace parte de la palabra de Dios porque fueron hombres que lo colocaron en los capítulos y los versículos. Esos subtítulos para ayudarnos en la lectura y encontrarnos, porque los textos fueron escritos de forma corrida, de una sola vez, sin divisiones y sin nada. Y si yo fuera a colocar un título, yo lo colocaría Jonas, el profeta loco. Porque Jonas, él era medio tan. Él no giraba bien. Él realmente no giraba bien. Él era loco. ¿Cómo vas a ver eso? Más tal vez un poco de Jonas haya en cada uno de nosotros. Y hoy día en la noche es solo para que colocarte en el contexto. Jonas dice así que la palabra del Señor vino a Jonas, hijo de Amitai. Hijo de la verdad, porque Amitai significa verdad. Entonces, hijo de Amitai. Y con esa orden va de presa a la grande ciudad de Nínive y pregue contra ella. Es un mensaje precatorio. Entonces vete de presa y prega contra ella porque su maldad subió hasta mi presencia. Vamos a hablar primero de Jonas. Y Jonas solo aparece en un otro lugar, dos en otros lugares, en la verdad. En el libro Segundo Reyes, capítulo 14, 25, donde él hace una profecía de la expansión del territorio de Israel. Recuérdense que Israel se dividió en dos naciones después de Salomón por causa de sus pecados de Salomón. Dios avisó a Salomón que su reino iba a dividir. Y cuando su hijo, ¿cuál es el nombre de su hijo de Salomón? Ustedes hicieron un Viejo Testamento. Están haciendo el seminario o solo están viendo las clases. Están prestando atención, ¿no? ¿Dónde están los niños? ¿Ya estudiaron eso? ¿Quién es el hijo de Salomón? Ahora sí. Jeroboam. En la época de Jeroboam, él escuchó los consejeros más nuevos en vez de los más viejos y se dio mal, porque los 10 tribus se dividieron en la lideranza de Jeroboam, que era un siervo de la casa de Salomón que conocía bien la internet de Salomón, y él consiguió la facilidad de llevar 10 tribus
Él conocía los dones del poder. Entonces él consiguió un esquema que salió con 10 tribus, que Dios le dijo que él siguiera fielmente las palabras, bien, la palabra de Dios, él iba a ser una nación de ellos. Mas él, con miedo del pueblo a volver, y entonces quedó Israel, 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Entonces Judá, esas 2 tribus quedaron como centro religioso de Israel, como aquel tiempo de la habitación del Espíritu de Dios aquí en la tierra. Cuando Jeroboam llevó al pueblo al norte, él creó otro centro religioso y otra religión, porque él tenía miedo de los israelitas vinieren a adorar a Dios en Jerusalén, como es el mandamiento del Señor. Dios dijo que no tenga miedo de eso, pero él tuvo miedo. Entonces formó una nueva religión, un nuevo centro de Samaria, y se dio mal, porque a partir de ahí es solo perversidad, fue un rey atrás de otro y cada uno peor. Comenzaron a seguir otros dioses y bueno, se dieron mal. Y en esas partes de esos 10 tribus, Jonás servía como un profeta. Y en el otro lugar que aparece el nombre de Jonás es al lado de Jesús, con Jesús. ¿Cuántos profetas decían que ese libro de Jonás era una historia, es una leyenda, que era una historia con E? Porque no podía ser verdad, porque realmente nadie podría sobrevivir dentro de una ballena, que no había base en esa historia. Bueno, si es una leyenda, ciertamente Jesús se engañó, o Dios se engañó. Y si fuera para escoger entre teólogos teólogos que se engañaron y que Jesús se engañó, entonces yo voy a escoger que los teólogos se engañaron. Hay cosas que nosotros no entendemos. Mateos capítulo 12, 39 a 41, Jesús dice así. Cuando los judeos pidieron algún señal de ellos, dijo, no habrá ningún otro señal sino el señal de Jonás, que pasó 3 días en el vientre del grande pescado, del grande pez, y así yo también pasaré 3 días en el vientre de la tierra y volveré profetizando la profesión, la resurrección. Y Jesús ciertamente, Dios ciertamente, creía en esa historia. Entonces los teólogos están equivocados. Además de eso, en las teorías más recientes, 5 o 6 casos que hombres ya fueron tragados por ballenas y después aparecieron. Hubo un japonés que pasó 2 días en una ballena, un tiempo que los pescaban en los años 50, en el tiempo que pescaban las ballenas, y cuando mataron una de esas ballenas, sacaron los intestinos de la ballena y él estaba ahí. Y el marinero estaba vivo, bien quemado por los ácidos gástricos, él estaba vivo. Y entonces, siempre los hombres se creen sabios y se hacen de idiotas. Es así. En la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Y existe una cosa más interesante, que en la tradición judía, muchos creen que Jonás es hijo de la Sulamita. ¿Te acuerdas de Sulamita? Sulamita, que era ella y el marido, que ya tenía más edad y que moraban en una villa pequeña, una ciudadcita, donde el profeta Eliseo pasaba de vez en cuando. Y cuando él pasaba, él era en medio punto y él paraba en la casa de ellos. Y ellos incluso hicieron un apartamento para ellos. Ellos se quedaban en su alojamiento y a ellos les gustaba la presencia del hombre de Dios en su casa. Y a veces recibían hasta otros profetas. Y unos querían agradarlos y agradecerlos. Preguntarles a ellos, ¿qué podemos hacer para agradecerlos? Hoy día me preguntaron, Pastor David, nuestra familia quería regalarte algo, pero mi madre dijo, tú tienes todo. Entonces, todo lo que yo necesito yo lo tengo. Bueno, yo no tengo un Jaguar, un avión, yo no tengo un helicóptero. No, yo creo que ellos no estaban pensando en eso. Bueno, pero de cualquier forma,
Así también es así un poco difícil, porque ¿qué es lo que podemos dar a ese casal? Bueno, nosotros siempre quisimos tener hijos, ¿no? Y ya estamos viejos, nunca vamos a poder tener hijos. Pero aquello que es imposible para los hombres, aquello que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces ellos oraron y nació un niño. Y la tradición dijo que Jonas es el hijo de ellos. Al final de historias, porque yo creo que eso realmente es bien posible. Que realmente él también había sido hijo de ellos. Y que Amitai vino a ser el marido de la Sunamita. Y la verdad solo vamos a saber eso en el cielo cuando vamos a preguntar a Jonas o a su madre. Otra cosa para conceptualizarte también, que en ese pasaje, que tú ya conoces esa historia, que Dios manda a Jonas, vete deprisa, porque el juzgamiento de Dios está llegando a esa ciudad. Es la misma cosa que nosotros, vete deprisa al mundo todo, porque es inminente la venida de Jesús. Y con la venida de Jesús viene el juzgamiento. Y quien fue salvo, y quien no fue, se va al lago del fuego. Y por eso que nosotros tenemos realmente prisa para cumplir los mandamientos, y que así, orando para que ya haya vacunas, que Brasil de alguna forma compre vacunas, para que haya hasta vacunas hasta para los perros. Y así, bueno, así dijeron que vaya depresa a la ciudad de Nínive, que fue la primera grande ciudad del mundo y la más antigua. Que construyó Nínive fue Nimrod en Génesis, y allá cerca fue construida la Torre de Babel, donde Dios dispersó las personas por todos lados de la tierra. Y Nínive se tornó una grande ciudad que gobernó durante mucho tiempo los judeos. Tenían un ejército muy grande y era una ciudad muy perversa, que los apellidaban ciudad de sangre, que de tanta barbaridad, de tantos crímenes, de tantos homicidios, de tantos asesinatos que allí sucedían. ¿Conoces algún lugar así? El nombre era Nínive, no era Manaus, no era Río de Janeiro, no era São Paulo, era Nínive. ¿Será que nosotros vivimos en una Nínive moderna? Bueno, de cualquier forma, esa ciudad no existe más, no más como ciudad, más como ruinas. Ya vieron y escucharon Mosul en Irak. Muchas batallas terribles durante la guerra de Irak fueron realizadas en Mosul, que es una ciudad muy grande en Irak. Y Nínive queda ahí en esa ciudad. Inclusive es una área enorme, es una ciudad. Fue una área inmensa que los arqueólogos en la verdad, están cavando siempre, encontrando nuevos hallados. Yo todavía tengo una foto aquí del túmulo de Jonas. Más un motivo para que ellos crean que esto sea verdad. Había un sepulcro para Jonas. Que ese es el Estado Islámico, explodió. El Estado Islámico colocó dinamita y explosionó. Y ahora solo quedó los pedazos de ese sepulcro. Si tú lo vas a visitar ahora, tú solo encuentras los pedazos restantes. Solo para que tú te coloques en el mapa. Mira en el mapa. Jonas entonces servía a Dios en Israel. Hay en Job, como ves ahí, donde Pedro tuvo el sueño, la visión de las personas bajando con los animales. Levántate, mate y come, nos trayendo una nueva realidad, no más bajo de la ley de Moisés, más en la época de las gracias. Y fue en Job pequeño, que fue en ese puerto, en Tel Aviv, que se queda bien cerca de Tel Aviv. Job entonces era uno de los puertos principales de Israel, y él bajó entonces para Job, y ahí lo mandó para Nínive. Nínive que quedaba 900,000 kilómetros al noroeste, y él tenía que subir para allá, y había bastante transporte, porque había bastante comercio. Entonces, en vez de ir para allá, resolvió ir para España, resolvió ir para Tarsis, que Tarsis era para España, que era casi 13,000 kilómetros de distancia. Y mira lo que las personas hacen para escaparse de Dios. Y él es loco.
porque nadie se escapa de Dios. Y eso nos da el contexto de esta lectura. Va depresa para la grande ciudad de Nínive, pregue contra ella porque su maldad subió hasta mi presencia. Y el restante de ese pasaje, de esa próxima parte de la tempestad, y ese viaje, más aventurada de Jonas, ustedes me van a ayudar con efectos sonoros. Era como si fuera una prueba de teatro. Entonces, Elías y Moisés me van a ayudar. Ustedes van por aquí, Moisés va por allí. Yo voy a leer parte de ese texto y resumir algunas partes. Y nos vamos a hacer la ola, la tempestad. Las olas cuando suben y bajan. Cuando quien está con la mano en pie, quien estuviera en su dirección, es igual la ola de los estadios. ¿Ya vieron, no? ¿Ya vieron las olas de los estadios? Ustedes los van a hacer. Entonces nadie es que duerme para que ustedes no caigan en el mar y se ahoguen debajo del banco. Nos vamos a hacer la ola. ¿Qué más? Junto con las olas, solo existe olas cuando existe viento. Entonces yo quiero escuchar el viento. Eso es una brisa. Vamos a tener un viento más fuerte. Ahora sí, ya da para soplar el barco. Ahora ustedes van a hacer el viento todo tiempo, las olas conforme el paso. Tú levantas y te sientes conforme vas con ellos. Y más una cosa, cuando las olas se chocaren, ahí es donde es el negocio fuera. Ahí es donde el barco vaya para cima y se afunde. Existe un nombre para ese tipo de ola. Cuando esas olas se chocan, el pueblo que está aquí, que está ahí en ese lugar, tú vas a gritar, oh Señor, porque te estás prestes a morir. Yo para que lo entiendan, viento, olas, Moisés, ahora se ve, viento, olas, olas, olas. Es el choque, ola, 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 viento, 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 y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Onda, ola, la ola. Listo. Eso fue el entrenamiento. Ahora voy a leer. Viento, olas y el choque. Vamos ahí. Mas Jonas se escapó de la presencia de Dios, huyendo a Tarsis, y después de pagar su pasaje, embarcó para Tarsis. Versículo 4. El Señor todavía comenzó a soplar un viento fuerte en el mar y cayó una tempestad tan violenta que el barco amenazaba a reventarse, y los marineros quedáronse con miedo y clamaban a cada uno a su propio Dios. En cuanto Jonas estaba durmiendo, entonces el capitán llegó y le dijo, ¿cómo tú duermes? Levántate y clama a tu Dios. Los marineros lanzaron suertes para ver de quién era la desgracia y descubrieron que la suerte cayó sobre Jonas. Entonces, más una vez, las olas y el viento, Jonas dijo, yo soy hebreo, el adorador del Dios del cielo y de la tierra, que me respondió, y yo estoy escapando del Señor. Y ellos le preguntaron, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué podemos hacer para que aclamemos ese mar? Agárreme y me boten al mar. Y finalmente continúen. Él todavía no fue acalmado. Entonces todavía agarraron Jonas y lanzaron al mar enfurecido, y el mar se aquietó. Y el mar se aquietó. Y el mar se aquietó. Gracias. Una de las cosas que vamos a ver en esos 4 capítulos es que Dios controla
todo. Él es soberano. Y Dios te va a agarrar donde tú escapes. Agarra eso, coloca eso en tu cabeza. Este mensaje es para las personas que se desvían del camino del Señor. Jonas escapó de la presencia del Señor. Claro que es obvio que él no se escapó de la presencia físicamente porque los ojos del Señor están en toda parte, pero en su cabeza él estaba escapando del Señor. Pero por eso por eso que yo llegué a la conclusión que él es idiota. Porque quien cree que se escapa de Dios, o es loco, o está mintiendo para sí mismo, que es señal de locura también. Y él escapó de la presencia de Dios y él salió de la voluntad de Dios. Dios quería que él estuviera andando aquí y él estaba andando ahí. Y eso sucede en nuestra vida. Y eso es lo que significa salir de la perfecta voluntad de Dios. En aquella familia que ella te colocó para que tú te quedes, o cuando tú te sales de esa familia. Cuando te colocaron en aquellas iglesias donde Dios te colocó y tú sales de esa iglesia. Cuando te colocaron en la ciudad para que seas ministro de esa ciudad y tú te sales de la iglesia, de esa ciudad. Donde te colocaron en esa fábrica donde tú querías que seas ministro, Dios quería que seas ministro y tú sales de esa fábrica. Dios tiene un lugar para cada persona, tiene un plano, tiene una palabra para cada uno de sus hijos, porque no son solo siervos, son ministros. Pero una de las cosas que tenemos aquí en el versículo 2, va a Nínive, porque su maldad subió hasta mi presencia. En otros lugares dijo que desde el cáliz del mal se llenó y derramó. Dios es justo y Dios odia el pecado. Dios juzga. Es obligatoria por la naturaleza de Dios. Él tiene que juzgar el pecado. El pecado tiene que ser juzgado. La alma que pecara, esa morirá. Por eso que habrá el día del juicio. Porque hay pequeños juicios todos los días. Todos los días Dios muestra su ira contra el pecado. Pero habrá un grande juicio, un día que habrá un grande juicio donde todo va a pasar, todos van a pasar por eso. O tú serás juzgado con la cruz con Jesús, o tú serás juzgado solito, sin Jesús, y lanzado al lado del fuego. Hay un juicio también a los creyentes que ya fueron juzgados en Cristo con sus obras, con lo que hicieron en tu vida, con la libertad que Dios te dio. Hay un juzgamiento. Todos vamos a confrontar con el juzgamiento de Dios. Y Dios tiene un juzgamiento para nosotros como individuos. Y Dios tiene un juzgamiento sobre las naciones. En el libro de Génesis, Dios dio una ley antes de la ley. Dios, cuando Noé salió del arca, dijo, yo voy a dar la ley para las naciones. La ley de las naciones dice así: el asesino, el crimen, la persona que mata, él tiene que ser muerto. Yo voy a cobrar de las naciones de la sangre derramada inocentemente. Por eso que la pena capital es un plano de Dios. Cuando un día surgió un plebiscito, se hizo conocer de la pena capital, vote sí, porque Dios dijo que juzga a las naciones, dice que cobra, y eso trae grandes prejuicios contra las naciones, porque no vengan el sangre derramado inocentemente. Yo, piamente, yo creo que las torres gemelas fueron una punición de Dios contra Estados Unidos, en América del Norte, de los 43 millones de niños que fueron abortados, muertos, como un crimen contra los más indefensibles. 43 millones a partir de 74. Por una justicia de la Suprema Corte que es de izquierda, que entonces determinaron que la mujer tenía derecho sobre su cuerpo de ella, pero no habló del derecho del bebé que está dentro de ella, que es tan humano como la mujer que la posee. Y en los lugares que son las capitales del liberalismo, Nueva York y California. ¿Dónde acontecen los fuegos? En California. ¿Dónde acontece otra desgracia? En Nueva York.
Donde más murieron gente en porcentual, Nueva York. Y no importa el lockdown, que fue el lockdown más severo del mundo, murieron millares sobre millares. El pecado llegó hasta la presencia de Dios y Él juzgó. Yo creo que en tiempos en tiempo juzga. Juzga Río de Janeiro y siempre después del carnaval. Y siempre mete la mano y mueren personas. Con las lluvias, con los deslizamientos. Dios juzga las naciones. Y nosotros necesitamos como creyentes entender eso, porque Dios dice que yo voy a vengar Nínive, que el pecado de Nínive eran dos principalmente. Era uno, grande perversidad sexual, cuando hicieron las excavaciones de la ciudad, muchas y muchas imágenes de la perversidad de ellos, y segundo, porque ellos eran apellidados como la ciudad del sangre, crímenes bárbaros de asesinato y sanguinarios. Dios dijo, voy a juzgarlos, los voy a juzgar. Bueno, Jonas, yo no quería ir. Nosotros vamos a ver un poco. ¿Saben por qué? Porque él era de Israel. Israel. De vez en cuando recibían juzgamiento de Dios. ¿Y quién Dios usaba para juzgar a Israel? Nínive. Cuando estaba todo el producto listo para comercializar, ya viene el ejército de Nínive, los asirios, y tomaban todo. Tomaban todo y volvían a sus tierras y volvían a su tierra. Israel quedaba cada vez más empobrecido y los israelitas tenían odio de los asirios, que no son los precursores de los babilónicos, que al final llevaron cautivo a Israel. Entonces Jonas detestaba ese pueblo. Entonces, para no hacer lo que Dios, lo que no había mandado, él no quería dar chance. Dice que él sabía que Dios podría, con su mensaje, arrepentirse, y que el pueblo se pudiera arrepender, que Dios podría. Dios quería que Dios destruyese a Nínive, como destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces, por eso, él se escapó para España, para Tarsis. Solo que tú no te escapas de Dios. Entonces entró de repente, miren, Elías en un barco, entre todos esos marineros, comienzan a sufrir las consecuencias. Todos aquellos que habían enviado sus cargas, estaban enviando sus cargas, sufrieron las consecuencias por causa de un creyente desviado. Moral de la historia, 1 Corintios 5:11, Tito capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, 1 capítulo 5, versículo 11, no ande con los desviados. Si te quieres darte mal, ande con desviados. No ande con desviados. Dios dice, no se asocie con esas personas que están fuera de las voluntades de Dios, principalmente aquellos que se llaman creyentes, que se llaman cristianos. No ande con esas personas, porque cuando viene la mano de Dios, porque tú puedes ir juntos, así como los marineros. Por eso que Dios quiere que tú tengas cuidado cuando tienes a sus hijos. En tiempo reciente yo tengo notado entre los adolescentes, de los jóvenes, inclusive los más jóvenes, una asociación con una cultura japonesa de los dibujos japoneses. ¿Sabe quiénes son? Yo necesito dibujar, no. Que son de una cultura impia, sin Dios. Y ahí no tienen nada de Dios. Y tú comienzas a ver los adolescentes pintándose el cabello, cortándose el cabello, vistiéndose, tanto hombre como mujer, y actuaren conforme a aquella cultura que es impia, que es una asociación que va a traer juzgamiento para ellos. Y papá y mamá, tienes que ayudar para reconocer ese juzgamiento. Y eso no va a pasar por nada.
Y el índice de suicidio entre los adolescentes en la cultura japonesa que siguen esa línea es altísima. Caso ustedes no sepan. Luis Selvan hizo antes de su hijo se suicide. Es del mal. No es de apenas un colorido inocente. Existe una fuerza satánica detrás de eso. No permiten que los hijos se alineen con eso, que vean eso. Tú adolescentes que tú no sabes de eso, tú sabes. Una palabra al sabio basta, la Biblia dice. Ser sabio, saca de eso, no ve eso. Yo veo muchos hombres que por su infantilidad comienza, y bueno, yo plegué eso en la otra iglesia. Cuando yo salí, yo había visto un hombre de la manera que yo le describí, que no lo había visto antes. Que gozan de ser una policía a muerte, con tatuajes de calaveras, cosas del mal, cuchillos, violencia. Vestidos de negro. Y yo entiendo que ahí en su cabeza de que el joven, que a veces es un hombre de 30 años que nunca creció, también tiene eso. Son como niños. Todo niño requiere respeto. Yo me acuerdo cuando yo tenía 5 años, que yo decía que yo era muy bonito. Yo era rubio, ojos bien claros, marrones claros. Y como yo había pocos blancos en Manaus, todo el mundo le gustaba. Ah, deja agarrar su cabello, mira qué cabello bonito. Ujú. Yo no tenía respeto. Yo era un hombre sin respeto. Yo me recuerdo que yo agarraba el ómnibus irradiante. Mira el nombre del ómnibus. Que era hecho en una carrocería de camión. Y agarraba ese ómnibus con mis hermanos. Yo odiaba cuando estaba una mujer de mi lado. Porque ya sabía, ella iba a mechar conmigo y iba a fastidiarme. Yo era un hombre, yo merecía respeto. Entonces cuando ella comenzaba con esas cosas, yo hacía mi cara de malo. Y ahí lentamente yo abrí mi lanchera. Yo creyendo que iba a imaginar que yo tenía un cuchillo o un revólver. Pero la verdad solo tenía pan con agua y realmente mixturado. Porque mi botellita realmente extravasaba. Y yo abría lentamente y yo la miraba a su cara. Y cuando yo estaba en el ápice de cortar la arma, ella, oh, qué bonito. Y yo solo puedo pensar que muchos hombres, jóvenes adolescentes, quieren ese respeto. Parece que quieren esa cara de malo para que seas un bad boy, una bad girl. Para las personas que lo teman, deja de ser infantil. Esa es infantilidad. Esa es infantilidad. No existe lugar para eso en el pueblo de Dios. Dios no quiere una cultura de mal en su vida. Él quiere una cultura del bien, del amor, de la bondad. Nosotros tenemos que tener un cuidado de no permitir que esas cosas entren. Porque así tú puedes ser la mejor persona en tu vida, una persona maravillosa. Mas para saber eso de ti, yo tengo que sentar contigo y conversar contigo por lo menos 1 hora. Y yo no tengo tiempo para conversar con todo el mundo. Y nosotros avaliamos las personas, cierto o errado, nosotros avaliamos las personas por el externo. Tú tienes que entender eso. El joven tiene que entender eso. El adolescente tiene que entender eso. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con la asociación de nuestras ropas. Si ella nos asocia al impio, al mal, al drogado. Ustedes sabían que las personas que se llenan de piercing, hay una estadística que piercing, tatuajes, que la probabilidad de esa persona se volver en drogas
es unas 4 a 5 veces mayor. Padres, presten atención. Adolescentes, presten atención. Son consejos para su suceso. Dios quiere que tú seas un suceso y todo lo que tú hicieras prosperará, pero quiere que prestes atención y vivas esos consejos que las Escrituras nos dan. Entonces, volviendo aquí. La maldad subió hasta la presencia de Dios y él pretende entonces juzgar a su ciudad. Jonas escapa y se desvía del Señor. Y Dios trae aquella tempestad terrible y visto que el mar estaba cada vez más agitado después de descubrir a la suerte, y Dios controla hasta los dados. Dios controla la suerte. Cuando Dios quiere, el da 7, el número 12, ¿cuál fue la oferta? Dios controla todo. Él hace girar el dado de la manera que Él quiere. Y nosotros vemos eso innumerables veces en el Nuevo Testamento. Y Dios colocaba la suerte para caer justamente en el culpado. Y eso no era nada nuevo para Dios. Él tenía Urim y el Turim. Y hacía eso años y años en Israel para acusar a las personas culpadas. Y él entonces controla la suerte y la suerte cayó para Jonas y él ya sabía, y Jonas ya sabía que él era el culpado dentro de sí. Y él ya sabía que la culpabilidad estaba revelada. Entonces confiesa que era un profeta desviado, un creyente desviado. ¿Cuál es su profesión? ¿Quién es usted? ¿De dónde tú vienes? Yo soy un profeta desviado. Yo soy un pastor desviado. Yo soy un hombre de Dios desviado. Visto que el mar está cada vez más agitado, ¿qué debemos hacer contigo? Entonces tú tienes que sacarme de aquí. Y él entendía que la asociación con el mal, con el error, va a traer tragedia para tu vida. Desasocíate del mal, o la tempestad te va a agarrar. Y él sabe que solo si fuera retirado del barco, habría bonanzas, habría paz de nuevo en la tempestad. Mas ellos no querían matarlo, ¿sabe? Porque él era hombre de Dios y él estaba siendo provocado por Dios y ellos quedaron hasta botarlo del hombre. No era eso lo que querían. De repente esa manera fue tan violenta, intentando remar, no conseguir para la tierra. Ellos clamaron: Señor, Señor, nos suplicamos, no nos deje morir por sacarnos la vida de ese hombre. No caiga sobre nosotros la culpa sobre matar a un inocente, porque tú, oh Señor, hiciste lo que deseabas. Y enseguida agarramos Jonas y lo lanzamos al mar enfurecido y el mar se aquietó. De vez en cuando las familias están para destruirse. Nosotros no sabemos qué hacer. Pastor, ¿qué es lo que está sucediendo? Es mi hijo. Mi hijo está viviendo en drogas. Se está amenazando nuestra vida. Está aconteciendo eso, aquello. Y allí en casa inferniza la vida de todo el mundo. Amenaza a nosotros. Está robando su dinero. Nosotros sabemos qué hacer. Yo pensando que era un niño de 10 años, 2 años. ¿Cuántos años él tiene? Él tiene 27, 28. Amigo, a partir de 18. ¿Ya vio el fútbol americano? ¿Cuál es el nombre? Con el nombre de los ingleses, rugby. Uf. Eso es lo que tú tienes que hacer con esos. Bótalo de casa. Y si fuera rebelde, hasta con 16 emancipas. No emancipas. Sácale. Sácale de tu casa. Que tu tempestad va a sosegar. Que tú vas a tener sosiego. Y adivina, Dios va a tratar de Jonas cuando estuviera en ese lugar. Si tu hijo quiere salir, mira, haz un apartamento, paga para ir, mándale embora. Y su hijo vuelve solito. Los hijos de Jonas, todo bonito, quebrantado. Sáquelo. Saque la confianza en su vida. Sáquelo desviado de su vida. Y de su familia. Y de su convivencia. Finalmente lanzaron al fuera y entonces hubo bonanza. Tempestad, y la tempestad se acalmó, tomados ahora de grande temor,
A los prantos, los hombres ofrecieron a Dios un sacrificio y se comprometieron por medio de votos. Esos marineros reconocieron Dios como creador del cielo y de la tierra por aquello que Él hizo hasta al tratar con el desviado. Dios es honrado. Y los marineros se convirtieron. Y el Señor hizo con que el grande pescado, no dice ballena, dice un grande pescado, lo engoliera, ¿no? Y era una pequeña comida para ellos. Medio podrido, pero bueno, se les gustan. Y Dios le dijo que él tenía esa comida. Entonces, Jonas se quedó 3 días dentro de ese pescado. Y entonces, para esos creyentes desviados que nunca pensaron volver y están pensando en volver, hay gente que está volviendo a la iglesia, hay gente que están viniendo por la primera vez porque la pandemia movió con ellos. A veces esas cosas hacen bien a una ciudad, a una nación. A veces el pueblo de Dios comenzó a ayunar, comenzó a orar, comenzó a corregir sus caminos delante de la muerte. Y así también, Jonas ahora reconoció que él estaba en malas manos o en malas barrigas. Entonces en el capítulo 2 dijo: clamé por el Señor, clamé por socorro, me botaste en las profundezas del mar. Todas tus olas y vagas pasaron sobre mí y fui expulso de tu presencia. Con todo, oraré para tu santo templo. Y él creía en la resurrección final como todo judío acreditaba. Las aguas agitadas me envolvieron, el abismo me agitó, las algas marinas se envolvieron en mi cabeza. El primero sushi. Afundé hasta los fundamentos de los montes, porque el océano también tiene montes debajo de las aguas. Y en la tierra donde me aprisionaron, y tú me dejaste en la vida de la sepultura, y allí clamé por Dios, y mi oración subió a ti en tu santo templo. Y yo prometí cumplir totalmente mis votos, porque la salvación viene del Señor. Y el Señor dio órdenes al pez. Primero mandó al viento, después mandó a la suerte, y ahora manda de nuevo en el viento, en la tempestad, en la agua, y ahora manda en la ballena, y ahora Él manda de nuevo en la ballena, y ahora la ballena vomita a Jonas en la tierra. Creyente desviado, ni pez aguanta. Y la palabra vino a Jonas por la segunda vez. A veces yo me quedo imaginando hasta cuándo Dios va a tener que golpearte para que tú te caigas en sí, que tú no te vas a escapar de eso, que tú eres hijo de Dios, que Dios te va a golpear hasta que tú no sabes nada de ti, hasta que es una manchita. ¿Quién es ese? Ah, era el fulano. ¿Quién es eso? Es solo una manchita de ti. ¿Cuánto tiempo Dios te va a tener que hacer eso para que tú te despiertes y ver que Dios no se juega, con Dios no se juega, que Dios quiere que tú vuelvas a tus caminos? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué quieres que Él te mate? Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que tú te vuelves a sus caminos. Aquellos caminos que tú te desviaste, aquello que dejaste de hacer por Él, aquello que deberías comenzar a hacer por Él. Dios quiere que vuelvas a obedecer. Y la palabra del Señor vino a Jonas una segunda vez. En cuanto uno se desvía, nosotros no agarramos un atajo. Nosotros volvemos de donde salimos, porque es un atraso de vida. Tú tienes que volver de donde saliste. Ahora Dios te va a hablar de nuevo por la segunda vez la misma cosa que la primera vez. Él podría haber evitado toda esa desgracia si le hubiera obedecido a Dios en la primera vez. Tú como hijo tienes la certeza de que Dios se samba de una nota solo. Pum, pum. No aceptaste en la primera vez, tú vas a tener que escuchar de nuevo. La palabra del Señor vino a Jonas en la segunda vez. Va a la grande ciudad de Nínive. Es la misma cosa que habla en el versículo 2. Es la misma cosa. Va a la ciudad de Nínive y prega contra ella el mensaje que yo le daré.
Y Jonas obedeció la palabra del Señor y fue para Nínive. Ahora, sí. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Dios quiere que tú te arrepientas. El libro de Jonas fue hecho y escrito, colocado en las escrituras, para entender cómo hijos necesitamos entender. Y Dios, cuando nosotros no obedecemos, Él va a apretar el cerco, va a arreglar la oreja, y cada vez va a torcer más, va a doblar más nuestro castigo hasta nosotros rompernos y arrepentirnos y volvernos a los caminos de Él. La voluntad de Dios, 1 Corintios capítulo 11, que nosotros nos autojuzguemos, que nosotros nos juzgue cuando estamos equivocados y nos volvamos sin necesitar que Dios nos golpee, que solo por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros volvamos y arreglamos nuestra vida. Y eso es señal de ser adulto espiritual. Pablo escribe que nosotros concertamos nuestra propia vida. No sería que Dios venga y nos golpee. Y tente de certeza que si eres hijo de Dios, Dios te va a corregir, a no ser que tú te corrijas. Y si tú eres un niño, un adolescente espiritual, tú vas a llevar castigo. El adulto ve su error y se corrige su error. Y Dios no te quiere golpear más, Dios quiere que tú vuelvas a Él. Jonas obedeció la palabra de Dios y fue para Nínive, una ciudad muy grande. Necesario 3 días para percorrer. Era una ciudad más o menos de 1.200.000 personas. En aquel tiempo era la mayor ciudad en el mundo. Jonas entró en la ciudad y percorrió durante un día. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron. ¿Saben por qué? Porque ya sabían que ese Dios de Jonas tenía destruido Sodoma y Gomorra, que ese Dios de Jonas ya había destruido el Egipto. Ya sabía, y había destruido las naciones con la espada de Josué, ya había destruido con la vara de Moisés. Ellos temían ese Dios cuando lo clamó. Cuando él clamó la mensaje de Dios, del Creador de los cielos y la tierra, los ninivitas creyeron en Dios y proclamaron un ayuno. Todos ellos, del mayor al menor, vestidos con paños de saco. Ellos tenían bastante interacción con Israel, que la forma de simbolizar externamente que yo estoy me humillando perante el Señor era vestirte, sacarte todas tus ropas, tus apetrechos y vestirte solo un saco de azúcar. Aquel paño bien simples, sin ningún efeite, sin un apretrecho. Entonces, cuando él fue a Nínive, sacó su manto real, vistió un paño de saco y sentó sobre cinzas, que ahí era el humillado. Cuando tú te sentabas en cinzas. Entonces hizo una proclamación a Nínive por el decreto del rey y sus nobles, que no es permitido que ningún hombre o prueben cualquier cosa, coman o beban. Él declaró un ayuno por un periodo. Cóbranse de paño de saco, hombres, animales, a todos clamen al Señor por todas sus fuerzas, dejen los malos caminos y la violencia, y tal vez Dios vuelva atrás. Esa es la palabra arrepentirse, es volver atrás. Y eso es lo que Dios quiere, que tú vuelvas atrás. Y tal vez vuelvas atrás, Dios vuelva atrás y abandone su ira y no seamos destruidos. Tiene en vista que ellos hicieron y cómo abandonaron sus malos caminos, que era lo que Dios quería. La Biblia dice que no es del agrado de Dios el castigo y el perecer de cualquier impío. Dios no se agrada de la muerte del impío. Él tiene tristeza porque no fue para eso que Dios creó. Cuando Él vio a una persona asesinada por causa de los traficantes de las drogas, Dios se queda triste porque esa persona fue al infierno y después va a ser al lago del fuego. Dios se queda triste porque no fue para eso que Dios creó. Él nos creó a su imagen para vivirnos una vida idónica, una vida maravillosa para toda la eternidad. Y viendo que ellos habían abandonado los malos caminos, y ellos tienen que abandonar los malos caminos, el arrepentimiento tienen que abandonar los malos caminos. Dios volvió atrás, Dios se arrepintió y no destruyó como había prometido.
Y ahora, y mire, pues, el profeta idiota. Jonas capítulo 4. Jonas se quedó profundamente descontento y con eso se enfureció. Se enfureció cuando el Señor dijo, yo no fue eso que yo te dije que cuando estaba en casa, fue por eso que yo me apresuré para fugir para Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Gloria a Dios. ¿Concuerdas conmigo? Tú eres un Dios misericordioso. Gloria a Dios. Que tú eres un Dios lleno de compasión. Gloria a Dios. ¿Quién da gloria a Dios? Muy paciente con las dos manos. ¿Tú necesitas la paciencia de Dios? ¿Y cómo necesitamos? Lleno de amor. Gloria a Dios. Todo lo que está reclamando de Dios es lo que yo más necesito de Dios. Es un idiota. El hombre es un idiota. Si existe un cinto de retractación, Jonas está ahí. Yo no sé cuál es la tardación de Jonas, si hasta hoy día, en esos 2500 años, él ya recuperó, 3000 y pocos años, él ya recuperó eso. Su sanidad. Él ya está, bueno, ya está llegando a la verdad. El pater era muy idiota. Porque todo lo que él está reclamando es lo que más necesitamos de Dios. Todo lo que Dios había usado a su favor, la misericordia, la compasividad de Dios, la paciencia de Dios, todo lo que él tenía mostrado a Jonas y él reclamando porque Dios era eso. ¿Sabes por qué? Porque era un hombre lleno de rencor, dominado por sus pasiones, por sus sentimientos. Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, lleno de amor, que tú prometes castigar y después vuelves atrás. Y ahora, Señor, saca mi vida. Yo quiero morir. Eres loco. Yo imploro. El Dios que salvó la vida de su ballena, ahora, mátame, Señor. Yo prefiero morir do que vivir. Mire. El sueño de un evangelista, de un profeta, de un pastor, es llegar y pregar para 1000 personas y todos se conviertan. Ya pueden ir para el cielo. Hacer eso para 10.000 personas puede ser el arrebatamiento instantáneo. Para 1 millón de personas, no quiero pasar de día, ya quiero ir directo. El hombre fue el profeta más bien sucedido de la historia humana y se queda triste porque las personas se arrepintieron. ¿Sabes por qué? Porque él era un hombre conducido por sus emociones, que mandaba en su vida, eran sus emociones, sus amarguras, su ira, su descontentamiento. Por eso que yo llegué a creer que él era porque él era hijo del razonamiento. Yo no tengo convicción, pero por eso que yo tengo convicción que tal vez esa tradición de judaica sea verdad, que ella es hijo de la tsunamita y que el hijo de los viejitos. ¿Sabes por qué? Porque tú ves un casal que tiene solo un hijo. Un casal que tiene solo un hijo. Hay excepciones. Pero son pocas excepciones. Generalmente el hijo es todo mimado. No me gusta eso, no me gusta aquello. No. Es verdad, no es verdad. No es verdad. Tú te casaste con un hijo único, no es verdad. No levante la mano, no levante la mano. No levante la mano, que ahí va todo el mundo para saber quién es su marido, su esposa. Estamos lidiando con 30 años. Porque yo no gosto de... Mimada. A veces, ¿sabes que ha criado un hijo único? Es un niño única de un casal de viejos. Listo. No es más mimada, es podrida. Y eso porque yo tengo una leve sospecha de que Jonas realmente es hijo de aquellos casal viejito que no le dijeron, no, está bien. No quiere tomar leche, no tomes leche. No gosta de Nescau, no tomes Nescau. Tú no quieres botar ropa, quédate calado.
Por favor, bote tu pantalón, vamos a salir para la iglesia. No, no quiero, está bien, no te pongas. Pongo un paño, está bien, no. Entonces, bueno. Vamos a tomar baño, no me gusta el baño. Bueno, está bien. Vamos a botar un perfume, a mí no me gusta el perfume. Yo quiero un leche moza, leche condensado. Jonas era un profeta gerenciado por sus emociones. Muchas veces nuestros problemas somos gerenciados por nuestras pasiones, por nuestra sexualidad, por nuestro apetito, por nuestra ganancia, por nuestra pasión. Ahí esta semana estaba conversando con una joven que vino con una dificultad. Me decía, está bien, está yendo bien. Pero su padre abandonó la familia, la dejó entregue. Ella y la madre. Está llegando aquella hora de la pasión, de los hormonios. Está llegando. Viendo a los hombres y queriendo a alguien que supra aquello que ella no recibió del padre. Y ya comienza a desandar. Tú no puedes ser controlado por tus pasiones. No tú vas a ser un Jonas. Yo no quiero eso. Yo no quiero ese frijol. Entonces quédate sin comer. Es un galletito. Es un galletita para mí. No hay nada de galleta. O es frijol o no es frijol. Todo es listo. Yo voy a estar en la heladera. Cuando estés con bastante hambre, tú vas a comer. Mas yo no consigo hacer eso conmigo. Entonces tú estás creyendo un Jonas. O una Jonas. Una Jonita. Enseñe un hijo que no sea gerenciado por las emociones, más que sea gerenciado por las razones, por la lógica, por su mente. Continuando. El Señor le respondió, Dios es muy paciente con él, ¿no? Ese Jonas, ese profeta loco, mimado, podrido. El Señor todavía le conversa con él. El Señor le respondió, ¿tú tienes alguna razón por estar enojado de esa manera? Cuando yo leí eso aquí, yo acordé una historia de mi infancia. Yo tenía unos 9 años. A mí me gustaba empinar cometas, ¿no? Papagayo. Para soltar cometas en Manaus, cuando hay pocos vientos, una persona tiene que llevar allí lejos y tú le tienes que correr. Vas a recoger, ahí agarras un viento más alto, ahí bueno, listo, ahí sube. Yo quería inclinar mi cometa, solo que no había nadie para ayudarme. Mis hermanos estaban todos ayudándome. No había nadie para ayudarme. Y una vez estaba en casa, estaba solo. Estaba intentando empinar. Yo corrí una punta del una punta del jardín para la otra. Cuando él estaba subiendo, pum, caía. Nadie se gusta de mí. Yo quiero morir. Yo no dije eso. Y yo estaba enojado. Porque nadie me estaba ayudando. No hay nadie para ayudarme. Para que suelte mi cometa. Yo agarré mi cometa y lo rompí. Yo escuché una voz en el alto que decía, hijo, ¿quieres que yo te ayude a levantar tu cometa? Yo dije, mi padre estaba en el segundo en el segundo piso, solo mirando la cena. Y él bajó la escalera, me miró y dijo, dame ese cometa. Ahí cuando me vio, yo haciendo... Y yo vi en aquel momento la locura de Jonas, el pequeño David. Y yo pensé, yo no quiero ser así. Amigos, Dios no quiere que tú seas así. Dios no quiere que ustedes sean controlados por nuestras emociones.
Y él dijo, ¿qué razón tienes para esa furia toda? Parece, ya. Jonas se sentó a un lugar al este de la ciudad y construyó un abrigo para sí, se sentó a la sombra y esperó para ver qué es lo que iba a acontecer con la sociedad. Entonces se retiró de la ciudad. Entonces Dios hizo crecer una planta. En el medio de su furia, en el medio de tu furia, cuando estás todo equivocado, cuando Dios hace una cosa bien buena por él, alguien te llama, alguien te hace un presente por usted, alguien hace una cosa, tú sabes que eso es una campanita para Dios. Es el celular de Dios para tu vida. Porque está todo mal, las cosas están malas, tú no tienes razón ninguna, tú estás siendo mimado, tú estás siendo podrido. Dios hizo crecer una planta sobre Jonas para que le dé sombra, librar su cabeza del calor, que dio grande alegría para Jonas. 1 millón de personas alegría, él no tuvo alegría, pero una plantita creció. También eso se invierte en nuestros valores. A veces estamos dando tanto valor para una cosita y no somos generados por nuestras emociones. Las cosas importantes de nuestra vida nosotros dejamos ir a Leo. Pero a la madrugada del día siguiente, Dios mandó una largata para comer a la hojita. Dios controla el viento, el agua, el dado. Dios controla la ballena. Para que la ballena de entrada y salida. Dios controla la planta. Dios controla el sol, el viento. Por eso que lo que trabaja con meteorología es una desgracia. A mañana es un día solar, amanece, mañana el temporal. A mañana, todo día de lluvia, todo el día del sol. ¿Sabes por qué? Porque es todo el control de él. No hay control sobre esas cosas. Y él manda una largata para atacar la planta. Y Dios te está intentando llamar la atención con esas pequeñas cosas para que caigas en sí, para que te manques. O ese es caer la ficha. Entonces, al nacer del sol, Dios trajo un viento oriental muy fuerte. Y no es solo el sol, es un viento caliente. El sol golpeó en la cabeza de Jonas sin lluvias. Y sol, viento caliente. Y al punto de casi desmayar. Entonces, él decidió morir. Entonces, Jonas decidió morir. Entonces, él dijo, para mí es mejor morir. Ah, qué profeta loco. Para mí es mejor morir que vivir. Mas Dios dijo a Jonas, ¿tú tienes alguna razón para estar furioso por causa de esa planta? Ya, yo tengo, sí. Esa es la prueba. Esa es la prueba de los 9, que él es loco. Y todavía se cree con razón. Yo estoy furioso al punto de morir, de querer morir. Porque tú tienes pena de una planta, mismo que tú no la hayas podado, no la hayas podado, no la hayas hecho crecer. Creció en la noche y murió en la noche. Y Nínive tuvo 10,000 personas que tú no sabes, 120,000 personas debajo de 6 años. Tú ya por ahí sacas cuántas personas vivían en esa ciudad. Aparte de sus rebaños, que también son inocentes, que no son culpados por esa perversidad, por esa sangre. Yo no debía tener pena de esa grande ciudad. Bueno, en el libro de Jonas nosotros aprendemos varias cosas. Que primero, pecado tiene consecuencia. Dios es un Dios paciente y el apóstol nos dijo, cuidado para no confundirnos la paciencia de Dios, queriendo que nosotros nos salvemos, con la ceguera de Dios. Dios ve todo. Dios solo está acomodando. A veces Dios les cuenta todo de una vez. Y generalmente Dios hace eso. Porque la voluntad de Dios es que quiere que tú te arrepientas. Él da mucha chance para que te arrepientas. Y cuando viene la monzada ya es tarde. Nosotros encontramos también que Dios es un Dios misericordioso, un Dios compasivo. Dios que no se agrada en condenar, en juzgar y condenar. El hombre que Él crió para que Él sea de su familia, que sea su amado. Por eso que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. El propio Dios se tornó criatura
se tornó hombre para ser nuestro Salvador. Dios infinito eterno se transformó un hombre finito y eterno. Y para que así Él muriera por la cruz. Y nosotros no mereciendo, y Él no mereciendo, murió por nosotros. Y así es una forma, abrió la forma de nosotros sermos religados a Él, para que nosotros, probando que el pagamento fue suficiente, y cualquiera que quisiese pudiera volver a Él. Pero la condición es esa, que tú tienes que arrepenterte de tus malos caminos. Tú tienes que arrepenterte. No hay salvación sin arrepentimiento. Tú tienes que arrepenterte de tus malos caminos, de tu inmoralidad, de tu ganancia, de tu egoísmo, de tu moralidad. Tú tienes que arrepenterte de esas cosas. Alguien escuchó el otro día que dentro del baño femenino, en una hora de los jóvenes, la persona estaba sentada en el vaso y escuchó dos horas una joven que no saben quién son, hablando así, gente nueva. Oh, qué iglesia bacana. Aquí aceptan, todo aceptan. Lésbicas, homosexuales. Yo no sé quién está transmitiendo ese mensaje. Porque ese mensaje no es el mensaje de Dios. Están muy engañados. La Biblia es muy clara. Sí. Dios acepta al homosexual para que se arrepienta. Dios acepta el inmoral para que se arrepienta. Dios acepta el ladrón para que se arrepienta. Dios acepta el corrupto para que se arrepienta. Dios acepta el criminoso para que se arrepienta. Dios acepta, pero cuando tú te arrepientes, tú tienes que arrepenterte, si no, Él no te acepta. La condición es tú tienes que arrepenterte. Ahí sí Él vuelve atrás de la punición terrible del lago de fuego. Primero el infierno, después el lago de fuego. Y del final para todo el siempre. Tiene que haber arrepentimiento. Yo estoy arrepentido. Yo no quiero más. Tienes que hacer ese compromiso como con los marineros. Segundo, tienes que creer en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si nosotros creemos en Jesucristo, en lo que Él hizo, para poder perdonar nuestros pecados y nos mostramos arrepentidos, solo falta una cosa, entonces confesarlo como nuestro Señor y decirlo, Dios, a partir de ahora tú eres nuestro Señor, como los marineros hicieron, tú eres el creador, nuestro Señor, creador de los cielos y la tierra, decir como Jonas, ahora sí te voy a obedecer. Tú tienes que ser como el rey de Nínive, así toda la nación te va a obedecer, tú tienes como los ninivitas, nos te vamos a obedecer. Ahí sí habrá salvación. Pero tú tienes que clamar a Jesús como Señor, como su Señor. Bajemos nuestra cabeza. Tal vez hoy día en la noche, si tú nunca tomaste esta decisión en tu vida, si tú nunca conclamaste a Jesús como el Señor de tu vida, nunca te arrepentiste y Dios te va tocando, si tú estás viendo la mano de Dios tocando en tu vida y nunca te arrepentiste, Dios te está llamando hoy día en la noche, tú que estás viendo en la internet, te estás tocando el corazón para que te arrepientas, para que tú aceptes a Jesús. Jesús precisa ser tu Señor. Tú tienes que clamar como los marineros, como los reyes de Nínive, como los ninivitas, como Jonas, como a Dios, como tu soberano, que Él sea tu jefe, tu Señor. Y la Biblia dice que mediante esa confesión, Él perdona tus pecados. Él te hace un hijo. Bota el Espíritu Santo de Él para garantizarte la vida eterna y perdona todos sus pecados, porque ya fueron pagos en Jesús. Y ahora Él pasa el valor pago para ti, para su cuenta, para que tú te quedes libre de tu pecado, libre de tu culpa, unido más una vez con Dios. Mas tú tienes que querer, tienes que conclamar, porque Dios es amor. Es un Dios de amor, Dios nos dijo. Dios no fuerza. Ahí donde estás, conclames. Dígalo para Él bajito. Dios, es eso lo que necesito. Dios, yo quiero alejarme de los malos caminos. Y yo quiero cegar el camino de Jesús. Y yo quiero que Jesús sea mi Señor. Tal vez hoy día en la noche ya tomaste esa decisión otra hora. Mas tú estás como Jonas, estás desviado. Tú estás
andado con compañías que no debías, tú estés andando escapándote de Dios, y hoy día en la noche caíste en sí. Dios no necesita mandar la ballena, yo estás a camino. Decir, yo estoy a tus caminos, yo quiero fidelizarme de nuevo, Señor. En tu iglesia, yo quiero volver, Señor. Yo quiero volver a ser fiel a ti, yo quiero vivir la vida que tú quieres, lo que has trazado para mí. Yo quiero, Señor, arrepentirme, yo quiero volver. Hable con Dios, porque Él te escucha, así como escuchó Nínive, como escuchó Jonas, como escuchó los marineros. Si hoy ese es tu deseo, yo voy a pedir que tú bien te levantes tu mano, sea una decisión para entregar tu vida a Jesús o una reconciliación. Levanta tu mano bien alto al cielo. Yo voy a pedir que uno de los anfitriones coloque una ficha en tus manos, llena esa ficha con tu celular, con tu nombre, y si estás aceptando a Jesús como tu Señor o si estás reconciliándote. Y al final del culto, entrega eso para los anfitriones que va a pasar por nuestra equipo y alguien te va a llamar, te va a encorajar, te va a llenarte de coraje. Levanta tu mano. Si tienes una decisión a tomar, levanta tu mano. Si tú tomaste una decisión, levanta tu mano. Donde quiera que tú estés. Padre amado, tú conoces los corazones. Tú sabes por qué este mensaje hoy día. Yo solo puedo creer que hay hijos desviados o gente que como los marineros que nunca escucharon, mas ahora escucharon y creyeron. Padre, que se cumplan los deseos, que los votos hechos, las promesas hechas, que en esta noche sean celadas delante de ti, los pecados perdonados, que tú vuelvas atrás con tu punición y que ahora haya vida, que haya, Señor, este relacionamiento maravilloso de padre con hijo, padres, paz, alegría, dominio propio, verdad. Dios bendiga cada decisión tomada, bendición a tu pueblo, a las personas que están dando bien, que ellos continúen dando bien, que no se desvíen, como Isaías 55, versículos 6 y 7 dice, que se arrepientan y que vuelvan a Dios, porque con Dios hay perdón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. No se olviden de entregar la ficha en la salida de las puertas y viva una semana en los caminos del Señor.